Nos encontramos ya en la última parte de nuestro curso sobre la fe práctica en la Divina Providencia. Hemos recorrido todo un camino y ahora nos toca un tema que es muy importante, porque la fe práctica en la Divina Providencia, según el Padre Kentenich, no solo es una cosmovisión o una actitud que tenemos que cultivar así como vayan saliendo las cosas, ¿no? Sino que hay un método. El Padre habla de una fe práctica, en el sentido que es practicable, y eso lo es porque Él nos entrega un método para poder detectar cuál es la voluntad de Dios para ahora a mí, en estas circunstancias. Si vemos un poquito la historia, constatamos que hay como dos fases, o mejor dicho, dos períodos en el Padre Kentenich al respecto. Primero, él habló siempre de la ley de la puerta abierta y de la resultante creadora como la fe práctica. O sea, vivir según la fe práctica era aplicar estas dos leyes, donde había que auscultar las voces del tiempo, las voces del alma y las voces del ser. Cuando él estuvo en Milwaukee, sin embargo, completó este método, lo amplió y mencionó 4 puntos. Decía él, para vivir la fe práctica nosotros necesitamos, primero, observar. Segundo, comparar. Tercero, focalizar. Y cuarto, aplicar. Este método incluye, por supuesto, lo anterior. Yo voy ahora a basarme en ese último método que el Padre propuso y tratar también a la vez de integrar aquellas cosas que están más explícitas en el primer método, como es, por ejemplo, la ley de la resultante creadora. Vamos a ir paso por paso. Primero que todo, es un proceso de discernimiento. O sea, es un proceso, no es algo mecánico, así puramente racional, una cosa después de otra, sino que es un proceso en el cual se van concatenando de alguna manera estos 4 pasos. Se trata nada menos que de buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, y eso es la santidad. O sea, es un camino de santificación y en un alto nivel lo que nos está proponiendo el Padre Kentenich, porque si la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios, aquí el Padre nos llama a hacerla en todas las circunstancias, hasta en las más pequeñas. La primera etapa consiste en observar. Esto ya indica una actitud básica en el Padre Kentenich. Él parte de la vida. Recordamos como él dice, encontramos a Dios en la palabra, en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Lo encontramos en la Eucaristía y lo encontramos en la vida. Su especialidad, de ninguna manera sin negar lo anterior, ¿no es cierto? Pero él aporta algo nuevo en relación al encuentro con el Dios de la vida, al buscar y encontrar la voluntad de Dios en las circunstancias normales de la vida cotidiana, en el día de trabajo, en medio del mundo. Y aquí él nos habla de observar, mirar, escuchar. ¿Qué cosa? En primer lugar, las voces del tiempo y las voces del alma. Es una actitud muy realista la del Padre, es una santidad que tiene los 2 pies en el mundo, puestos en tierra, digamos, en el suelo. No se va por allá por las nubes, no, aquí y ahora. ¿Qué me está diciendo Dios? Tengo que observar, tengo que mirar. No voy a leer en primer lugar un libro, ¿no es cierto? No, voy a mirar, observar, escuchar, atender a lo que Dios me está diciendo en mis circunstancias. Las voces del tiempo.
en el tiempo, en lo concreto que estoy viviendo ahora, ¿no es cierto? Dios me está hablando, me está diciendo algo. Y yo tengo que desarrollar, él usó una imagen, una especie de olfato. Así como el perro pediguero, ¿no es cierto?, va husmeando y rastreando el rastro de su presa, así nosotros tenemos que buscar, tratar de tener oler, por así decir, husmear, no sé, ¿dónde está Dios aquí? ¿Qué quiere Dios de mí ahora? La frase que él usa normalmente la conocemos muy bien: tenemos que estar con el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso del tiempo. Observamos en primer lugar nuestro entorno, lo que tenemos junto a nosotros, en mi familia, en mi comunidad, en el medio ambiente, en el ambiente eclesial que me rodea, del país, etc. Ahí tengo que tratar de descubrir qué puerta me abre Dios, qué quiere Dios que yo haga o que emprenda o eventualmente que deje de hacer. Detectamos, digamos, estas voces del tiempo en torno nuestro, pero también nos llama el Padre a detectarlas en las corrientes del tiempo, en aquellas constantes, digamos, que están mostrando en lo que sucede mundialmente, en lo que pasa, digamos, en los acontecimientos. Se ha acuñado una expresión ya del Concilio Vaticano II en los signos del tiempo. Estas cosas que son significativas, que suceden o que están subyacentes a lo que siente el hombre actual, a la manera de ver, de actuar que tiene el hombre contemporáneo. ¿Qué nos está diciendo Dios con ello? Detectamos puertas abiertas. Dios nos pide algo, nos pide actuar, cambiar, emprender cosas. Es una invitación que Dios nos hace a entrar por esas puertas que nosotros detectamos, por esas posibilidades, ¿no es cierto?, que se nos abren. Esas puertas pueden estar ampliamente abiertas, pueden estar entreabiertas, a ver, solo una rendija, digamos, por donde podemos vislumbrar esto parece que es lo que Dios quiere, o estar eventualmente cerradas. Cuando el Padre nos lleva a mirar lo que pasa en el tiempo, Él distingue lo que llama el espíritu positivo del tiempo y el espíritu negativo del tiempo. Hace un juego de palabras en alemán: Zeitgeist y Geist der Zeit. ¿Qué significa esto? Dice, en las corrientes, por ejemplo, actuales, vamos a detectar que subyacen en ellas muchas veces antivalores. O sea, que son expresión de una separación del hombre que ha creado, digamos, esta cultura, que lleva en esta dirección, pero esa no es la dirección de Dios. O son el instinto desordenado de poder, de placer, o directamente el demonio que nos lleva en esa dirección. Entonces dice, cuidado, o sea, ahí hay una corriente, Dios nos está hablando, pero nos está diciendo, mira, aquí hay algo que yo no quiero. Eso no está, eso no es mi voluntad. Entonces el Padre nos llama a lo que denomina él la ley de la contraposición, al valor o antivalor que se ha hecho presente. Nosotros tenemos que oponer el verdadero valor, el valor que se ha negado, ese tenemos que ponerlo. Por ejemplo, supongamos una corriente anarquista, antiautoritaria. Sin duda que Dios no quiere eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a reaccionar, a discernir y decir, no, aquí hay un espíritu negativo del tiempo. Entonces yo tengo que oponerme a eso. ¿Cómo? Afirmando, ¿no es cierto?, el principio de autoridad. Dios quiere una comunidad que tenga autoridad. La autoridad es legítima, querida por Dios. Pero, agrega, sin embargo, en estas corrientes negativas
subyace también algo positivo que yo tengo que rescatar. En este caso, por ejemplo, un anhelo de democracia, de libertad, ante una autoridad opresora. Entonces yo tengo que, afirmando el valor que se ha negado, el valor positivo, tengo que integrar también estos valores que estaban presentes en esa corriente de suyo negativa. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cuando hay corrientes culturales, también hay corrientes marcadamente positivas, donde decimos, aquí está Dios, Dios quiere esto. Entonces el Padre nos dice, apliquemos, por lo tanto, la ley de la adaptación. Me adapto, me pliego a esto que Dios quiere y que se manifiesta acá. O sea, es una situación de un análisis creyente, de un análisis reflexivo y yo diría orante, para poder descubrir, ¿no es cierto?, estamos buscando la voz de Dios, no simplemente haciendo análisis sociológicos o políticos o económicos. No, buscamos qué quiere Dios. Y por eso siempre se va a requerir oración y contacto con Dios, porque si no, no vamos a poder interpretarlo bien. El criterio, ya para valorar lo que hemos observado al tratar de escuchar las voces del tiempo, tiene que pasar por una confrontación con las voces del ser, para que yo pueda distinguir claramente, ¿no es cierto?, esto viene de Dios o no viene de Dios, esto es negativo o esto es positivo. Yo ya hago un paso de discernimiento, cotejando con las voces del ser como criterio de discernimiento. Eso vamos a explicarlo más adelante, pero yo quería indicarlo porque ya al inicio se está dando este cotejar con la voz del ser. El segundo paso, observamos y las voces del tiempo y observamos también las voces del alma. O sea, en este segundo paso, para expresarme mejor, pero parece que me equivoqué ahí, en este segundo paso, observamos las voces del tiempo y las voces del alma. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos habla en lo que nos rodea, en lo que está pasando en el mundo, o en nuestro medio, sino que nos habla en nuestro interior, en nuestra alma. El Espíritu Santo habita en nosotros. Hemos escuchado, ¿no es cierto?, de las mociones del Espíritu Santo. Bueno, pues bien, esas mociones son de alguna manera el cauce que Dios usa para llamarnos la atención sobre algo. Nos está abriendo puertas desde dentro, por así decir. Nosotros las vemos porque hay una inquietud en nuestro corazón. Una inquietud que nos dice, mira, Dios quiere esto de ti. Dios quiere que hagas esto, o que tú cambies en esto. Esa voz de Dios, ciertamente en el alma es más difícil de comprender o de juzgar bien, porque hay instintos, hay prejuicios, hay 20 cosas. Esto supone siempre estar en Dios, en la oración, tener los criterios de Dios. Vamos a hablar después más de eso. Pero dice el Padre algo interesante, no solo en mi alma, sino que sobre todo cuando yo tengo un cargo de responsabilidad y tengo personas a mi cargo que están bajo mi responsabilidad, yo tengo que leer la voluntad de Dios en el alma de ellos, de lo que pasa en la gente que yo tengo a mi cargo, porque Dios me está hablando por ellos, por lo que hay en su corazón, por lo que ellos sienten, esperan, piden desde adentro de su corazón. Se habla de un alma, de la comunidad, ¿no es cierto? Yo tengo que captar esa alma. ¿Qué me está diciendo Dios ahí? Fíjense el principio de gobierno que tiene el Padre. Dice el principio de la autoridad. Existe una autoridad, pero la ejercemos democráticamente. No significa la ejercemos haciendo una votación en primer lugar, no.
auscultamos, preguntamos, atendemos a lo que está pasando en nuestra gente, Dios nos está hablando ahí. Él mismo cuando explica, por ejemplo, hay una plática famosa de él cuando cumplió 25 años de sacerdocio, donde él dice, todo lo que ha ido surgiendo en Schoenstatt surgió de ustedes, porque yo lo fui leyendo en sus corazones. Tal cosa viene de tal persona, tal cosa viene de tal persona. Él recibía todo eso como voz de Dios. Y así construyó Schoenstatt, así fue construyendo. Bueno, eso es guiarse por la divina providencia, auscultando, escuchando, observando las voces del tiempo y del alma. Un segundo paso. Si hemos observado, si hemos tratado de descubrir dónde se están abriendo puertas, el Padre Kettner nos propone en segundo lugar comparar. Por ejemplo, yo estoy pensando cómo tiene que ser mi familia, veo lo que Dios me pide o nos pide si somos un matrimonio, ¿no es cierto? ¿Qué está queriendo Dios aquí? Y dice, me parece que quiere esto. Y si yo voy a hacer esto, a ver qué ha pasado antes, cuando otras familias hicieron algo semejante, análogo. ¿Se fijan? Entonces hay un nuevo criterio de discernimiento. Comparar, ver la experiencia anterior. Él cita mucho un adagio que dice, ¿no es cierto?, la historia es maestra de la vida, porque la historia me enseña, la experiencia me enseña, esto es lo que hay que hacer, esto no conviene hacerlo, por los errores del pasado, por los aciertos del pasado. Esto es muy importante y especialísimamente importante cuando se trata de cambiar costumbres, de cambiar formas, formas obsoletas, digamos, que en un tiempo tuvieron bien, pero que ahora no parece que tengan que guardar todavía esa forma. El Padre dice, miremos qué ha pasado, por qué ha resultado, por qué no ha resultado, o cuál era el valor positivo que estaba en esa forma, que se expresaba en esa forma. De tal manera que yo, si quiero hacer algo nuevo ahora, yo, como dice él, en una expresión alemana, no tire el niño con el agua sucia de la batea por la ventana, digamos. O sea, que los valores que se han mostrado históricamente, ¿no es cierto?, como trascendentes, como permanentes, queridos por Dios, también tienen que estar presentes en una nueva forma. Sucede algo semejante en el plano natural, ¿no es cierto? Un buen médico tiene un ojo clínico, se da cuenta, esto es lo que hay que hacer, esto, ¿por qué? Por la experiencia. La experiencia nos adiestra para con facilidad, ¿no es cierto?, por las comparaciones que hacemos, por lo que ha ido pasando, decir, ahora conviene hacer esto o no conviene hacerlo. De este modo evitamos, ¿no es cierto?, una especie de fijación formal en cosas que muchas veces hay que cambiar, y cambiarlas a veces muy profundamente, o crear otras instituciones. Ya entonces nos estamos acercando más en el proceso de discernimiento. Viene otro paso que es un paso decisivo en el proceso de discernimiento, central. Yo observo, yo comparo, yo aplico, y yo focalizo. Aplico después. Y yo focalizo. Es una palabra en alemán, la que usa el Padre, muy difícil de traducir, straffen. Hay 20 traducciones. Se podría decir, entonces llegó el momento que yo haga un discernimiento, que discernir. Pero resulta que es todo un proceso de discernimiento. Este es el momento central del discernimiento. El Padre dice, reduzcamos a principios, dice en otro lugar. O sea, concentremos la mirada. Y aquí yo distingo por lo menos ciertas cosas. Primero que todo lo observado, pues el tiempo del alma, comparado. Ahora
yo recapitulo y digo, mira, esto es lo que veo, esto me parece ser la voluntad de Dios. Esta es la puerta abierta que me muestra el Señor. El Padre dice, recapitulo, pero luego tengo que, y ahí vale la palabra especialmente, focalizar, tengo que ver qué está en juego aquí realmente. En este campo donde me estoy moviendo, ¿no es cierto? En este campo, en esta puerta abierta, este panorama que se me presenta y que yo quiero hacer o cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué está en juego? ¿Qué cosa de Dios, qué principio o qué valor está aquí en juego? ¿Se está jugando el espíritu de pobreza? ¿Se está jugando la solidaridad? ¿Qué se está jugando? Es importante para el Padre Quentin ver qué está en juego aquí. Dios quiere que yo haga esto y aquí en el fondo se trata de esto. Luego llama a él, en este proceso de focalización, ¿no es cierto?, mirar esto y ahora expresamente con el criterio del orden de ser. ¿Qué me dice el orden de ser respecto a esto? El orden de ser natural, ¿no es cierto? La naturaleza del hombre, de la mujer, de la sociedad, etc. Los deberes y derechos que hay ahí. ¿Qué me está diciendo el orden de ser natural? ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? La ley de Cristo. ¿Qué me está diciendo en relación a esto? Me lo ilumina, me dice, sí, eso seguramente Dios lo quiere de ti. No hay nada que obste, no hay nada que contradiga. Es un criterio de discernimiento claro, que va más allá, y eso hay que tenerlo también presente, de esto es bueno o malo. Porque yo decía, la moral cristiana dice es bueno o malo. Es que muchas veces Dios me pide cosas que van más allá de lo bueno o malo, digamos que son ideales, que exigen más, que se mueven en el campo de la generosidad o la magnanimidad. Eso lo sopeso, lo considero, ¿no es cierto?, lo focalizo, como dice el Padre, y de acuerdo a eso voy ya discerniendo con mucho más certeza, esto es lo que Dios quiere de mí. Cuando decimos cotejar con el orden de ser natural o de la ley de Dios, de la ley de Cristo, creo que es importante considerar que el orden de ser no es todo estático, sino que también es dinámico. Por ejemplo, si digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? Hay un ser estático, ¿no? Esto es siempre así, no cambia. Pero si yo digo, a ver, ¿qué hago con este niño adolescente? ¿O qué hago con este niño de 3 años? ¿O qué hago con esta persona madura? Se fija, el orden de ser dinámico, de desarrollo. Yo no puedo hacer con un adolescente que está en una etapa de su desarrollo lo mismo que hago con una persona madura. Entonces yo tengo en cuenta este orden de ser dinámico también cuando tengo que juzgar si Dios me pide esto o lo otro. Con ello ya nos hemos formado una opinión. Si es el caso que esto no coincide con el orden de ser, ¿no es cierto?, o que con lo que Dios normalmente me está pidiendo a mí por mis ideales, etc., yo entonces digo, esta no es una puerta abierta para mí. Si es positivo, entonces ya hay luz verde, pero yo tengo que decidirme. Yo tengo que asumir conscientemente, decir, esto, Señor, es lo que me pide, esto es lo que yo decido. Yo quiero seguir tu voluntad. O sea, yo me pliego a lo que tú quieres de mí. Decido. No es tan fácil, porque nos podemos quedar en la indecisión, ¿no es cierto?, en conservar y en cavilar. Yo, muchas cosas tengo que pensarlas y reflexionarlas en la oración, a veces largamente. Se dice que el Padre, ¿no es cierto?, estuvo como un mes pensando, por ejemplo, si Dios quería que él le pidiera a la Mater que si él que pidiera a Dios llamara
a que la Virgen se estableciera espiritualmente en el santuario. Lo rezó, lo pensó, ¿no es cierto? Lo cotejó también. En la arte de fundación hay algo interesante ahí cuando dice, ¿no es cierto?, no tiene que extrañarnos que Dios quiera esto porque, ¿no es cierto?, normalmente Dios usa lo pequeño para algo grande, etcétera, etcétera. Yo tengo que llegar en un momento a decidir, a optar, a tomar una posición. Esto es lo que Dios quiere de mí. Nos cuesta porque hay personas indecisas. Nos cuesta porque es optar y dejar cosas de lado. Y nos cuesta también porque entraña riesgos o consecuencias que todavía no podemos visualizar bien. Es decir, hay acá situaciones, ¿no es cierto?, que requieren un caminar o aventurarse en el claro oscuro de la fe. Yo decido en la fe, y la fe siempre es un claro oscuro. Veo, pero hay cosas que no veo. Como la Virgen cuando dijo sí a la voluntad de Dios, pero no sabía todo lo que iba a venir después. Pero ella mantuvo después su sí, ¿no es cierto? Pero tuvo la valentía de decir sí, aunque no vea realmente qué va a pasar acá. Yo creo. Con eso llegamos al cuarto paso. Hemos observado, hemos comparado, hemos focalizado y decidido con ello, y ahora el Padre nos llama a aplicar. Es decir, a poner en práctica aquello que hemos decidido. Señor, quiero entrar por esta puerta. Tú me abriste la puerta, yo entro por esta puerta. Quiero caminar, quiero ponerlo en práctica. No quiero quedarme aquí estancado en esta decisión, pero sin llevarla a cabo. He decidido y realizo lo decidido. Pero hay algo todavía, que es cuándo y cómo. En este momento, yo puedo haber decidido casarme, pero este mes, en un año más, ¿cuándo? Se fija, hay una cosa de prudencia natural y sobrenatural. Y aquí el Padre de nuevo introduce la ley de la puerta abierta. Dios tiene que mostrarme también el momento propicio. Ahora, ya, este es el momento. Esto es bien importante porque no se trata, se fijan, que nosotros estemos esperando señales extraordinarias. No se trata de que se nos aparezca un ángel y diga, sí, ya, pon en práctica ahora. No. Siempre estamos nosotros actuando en la fe que nos involucra a arriesgarnos, que nos pide arriesgarnos. Pero tenemos señales. Ya, ahora, me lanzo, digamos, hago. Él abrió la puerta y yo entro, si es por una rendija, me meto por ella. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque en tu poder y en tu bondad confío, ¿no es cierto? Porque mater habebit curam et victoria, porque todo lo puedo en el Señor. Todo es posible. Así le dijo Isabel a María, no hay nada imposible para Dios. Entonces yo voy a ser capaz de hacer lo que el Señor me ha estado pidiendo. Este cuarto paso culmina de alguna manera con la ley de la resultante creadora. Yo me lanzo, actúo, entro por la puerta y después de un tiempo, depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Puede ser un tiempo largo o corto, tiene que llegar el momento en que yo evalúe. ¿Y cómo evalúo? Por los frutos. Yo evalúo de acuerdo a los frutos que se han seguido de este paso que yo he dado, de lo que he estado haciendo, porque he creído que es la voluntad de Dios. Frutos que no se trata de algo cuantitativo, sino que cualitativo. Se trata de frutos no según el mundo, sino que según los frutos del Espíritu Santo. San Pablo habla de frutos de la carne, ¿no es cierto?, y frutos del Espíritu. Se trata de los frutos del Espíritu. Si yo soy más de Dios, si tengo más paz, si hay alegría en mi alma, si yo veo, ¿no es cierto?, resultados de evangelización positivo,
Si yo veo que hay mayor solidaridad, que hay un ambiente positivo de solidaridad, etcétera, etcétera, entonces sí, yo he acertado, es lo que Dios quería. Y si no, tengo que volver atrás y hacer de nuevo el discernimiento, reflexionando, orando, pidiendo la luz del Espíritu Santo. Estos son los 4 pasos que el Padre nos recomienda seguir metódicamente. Después vamos a agregar otras cosas.